Bueno, buenos días a todos. Quería presentaros Espiral Morfosintaxis, que es un proyecto de la editorial Onda Educa pensado específicamente para el trabajo de la morfosintaxis. Como os decía, está concebido para el trabajo sistemático de la morfosintaxis. Luego vamos a ir viendo lo que significa esto de sistemático. Y está pensado especialmente para trabajar con niños sordos, aunque también, como vamos a ir viendo, se puede utilizar con otras tipologías de alumnos. Está basado en los principios del método verbotonal creado por Peter Guberina en Zagreb a partir de 1954 y que llegó a España alrededor de la década de los 80. Bueno, como todos los métodos y como todas las metodologías, a medida que se va utilizando, todos vamos incorporando nuestras aportaciones, nuestra manera de hacer, nuestras características personales. Por tanto, aunque está basado en los principios del método verbotonal, es posible que se aparte en algunos momentos de la ortodoxia más estricta del método verbotonal. Y por tanto, está inspirado en los principios del verbotonal. Ha surgido como resultado de más de 35 años de intervención logopédica con niños sordos en las escuelas especiales de la Llar de Sant Josep de la Diputación Provincial de Lleida. Y representa una síntesis de todas las reflexiones, los materiales, la metodología empleados a lo largo de este periodo, básicamente para favorecer el desarrollo de la lengua oral y también de la lengua escrita, porque como sabemos la lengua escrita depende, la comprensión y la expresión lectora depende absolutamente del nivel que tengamos a nivel de lengua oral. Pero además es cierto que hay unas características especiales que hacen que lo que se conoce a nivel oral se llegue a utilizar a nivel escrito si se ha trabajado de una manera concreta. Por tanto, en Espiral Morfosintaxis lo que hemos intentado es hacer el trabajo a nivel oral y luego hacer un trabajo a nivel escrito para favorecer este proceso de comprensión y expresión lectoescrita que en los sordos sabemos que acostumbra a ser, especialmente complicado, ¿no? Ha surgido de un trabajo tanto en catalán como en castellano y con muchos niños sordos, la mayoría de ellos con sorderas profundas. El hecho de que haya surgido como el resultado del trabajo de catalán y de castellano quiere decir que se ha utilizado tanto para trabajar la primera lengua como para introducir una segunda lengua en el caso de catalanoparlantes, que el castellano como segunda lengua. Por tanto, se va a poder utilizar para todas estas cosas. Decíamos que Espiral Morfosintaxis se ha concebido básicamente para trabajar con niños sordos que están adquiriendo o aprendiendo la primera lengua. Esta sería la función principal de Espiral Morfosintaxis, aunque también pensamos que se puede utilizar de forma muy eficaz con alumnos que tienen problemas de lenguaje por causas diferentes de la sordera, tanto en el caso de trastornos de lenguaje, trastornos específicos de lenguaje, retrasos, disfasias, en los que sabemos que la morfosintaxis suele ser una de las áreas que está más afectada y con más dificultades, ¿no? Como la deficiencia mental, en la que por las dificultades cognitivas muchas veces todos los aspectos morfosintácticos o más abstractos del lenguaje de alguna manera son difíciles de adquirir de una manera espontánea, ¿no? Como en los casos de déficit ambientales, hablamos de niños con escolaridad muy tardía o con familias con un nivel lingüístico muy pobre y muy desestructuradas a nivel cultural y lingüístico. Pensamos también que sobre todo ahora que hay tantos alumnos de diferentes culturas que se incorporan a nuestra escuela y que tienen lenguas maternas diferentes de la castellana, puede ser una ayuda muy eficaz para ayudar a estos niños a adquirir el castellano de una manera mucho más precoz y para que les sirva como una herramienta para hacer realmente aprendizajes en lengua castellana. Y también pensamos, también hemos comprobado de hecho que es muy eficaz en el aprendizaje de segundas lenguas con alumnos sordos. Evidentemente de segundas lenguas que sean el catalán o el castellano, lenguas románicas que tengan la estructura sintáctica del castellano. Evidentemente no serviría para inglés o lenguas muy diferentes. Bueno, ¿qué pasa con los niños sordos o con los niños que tienen problemas muy específicos de lenguaje? Y entramos un poco en el tema del trabajo sistemático, ¿eh? Pasa que si trabajamos el lenguaje con un niño sordo como si fuera oyente, es decir, esperando que adquiera la lengua simplemente por el hecho de interactuar con un entorno lingüístico en el que los demás hablan y se comunican con él, puede acabar pasando que tenga un lenguaje de un sordo. Y cuando hablamos de un lenguaje de un sordo nos referimos al típico lenguaje que tenían los sordos de hace unos años, en los que la morfosintaxis era limitada, en los que las capacidades de utilizar el lenguaje a un nivel muy abstracto eran complejas, eran difíciles. ¿Por qué pasa esto? Porque de alguna manera contamos muchas veces con que un niño sordo que lleva un implante coclear realmente oye y funciona como un oyente. Esto sabemos que no es verdad, ¿no? La gente que trabajamos con sordos, primero porque el implante no funciona exactamente igual que un oído, no discrimina igual los sonidos del lenguaje, no capta el sonido igual en las situaciones en las que hay ruido, no lo llevamos todas las horas del día.
y además porque con un implante lo que se hace es oír, pero se ha perdido igual el tiempo fundamental que había, el periodo crítico en el que hay que aprender el lenguaje, aunque los implantes son cada vez más precoces, ¿eh? Pero de alguna manera todo este periodo crítico en el que no ha habido estimulación lingüística ha hecho que el cerebro no esté estructurado lingüísticamente. ¿Qué pasa si no tenemos en cuenta que un sordo es un sordo y por tanto no abordamos el lenguaje como si fuera sordo? Puede pasar que los aspectos más abstractos o menos figurativos del lenguaje queden, un poco sin trabajar y que como el lenguaje espontáneo se adquiere con facilidad porque se está oyendo con el implante, pensemos que todo va bien y cuando llegue el momento de una escolaridad en la que haga falta una comprensión lectora, hablamos de un tercero de primaria o así, nos demos cuenta de que ahí hay algo que no funciona, ¿no? Entonces, sería este punto de decir, tiene un lenguaje como el de un sordo. Por otra parte, si consideramos que un sordo es un sordo y por tanto ha perdido la audición desde la época fetal, desde el 5.º mes de embarazo, no ha estado oyendo hasta el momento que ha llevado el implante, no ha estado discriminando hasta unos cuantos meses después de llevar el implante y no ha empezado a comunicarse oralmente hasta un tiempo bastante más tardío que un niño oyente, si tenemos en cuenta todo esto, podemos abordar el lenguaje de un sordo de una manera específica, teniendo en cuenta sus dificultades y sus características, y puede pasar, o de hecho pasa la mayor parte de las veces, que llega a tener el lenguaje exactamente igual que el de un oyente. Es decir, si no partimos de que es oyente, sino que partimos de que es sordo, llegaremos a que se comporte exactamente como un oyente. Esta diferencia es fundamental, porque los niños oyentes adquieren el lenguaje de forma natural sin tener que hacer absolutamente nada más que exponerlo a un entorno lingüístico en el que haya una relación afectiva. Simplemente con esto los niños adquieren el lenguaje. En el caso de muchos niños sordos, no de todos, si el implante es muy precoz y tenemos mucha suerte, a lo mejor no, pero en muchos niños sordos el lenguaje tiene que ser aprendido. Que el lenguaje sea aprendido implica la necesidad de un abordaje sistemático, intencional e intensivo. Y todo esto es lo que permitirá una buena apropiación del sistema lingüístico. Entonces, la filosofía de la que partimos en Espiral es que habría que aprovechar las sesiones de logopedia para hacer este trabajo sistemático y estructurado del lenguaje, que es para lo que está pensado Espiral Morfosintaxis, contando con que el entorno escolar y el familiar ya ofrece múltiples ocasiones al niño para hacer aprendizajes más ocasionales y espontáneos, y porque además, en la medida en que su lenguaje se vaya estructurando, va a tener también una mayor capacidad para hacer aprendizajes ocasionales. Por tanto, desde nuestra concepción consideramos que es un error hacer abordajes naturalistas en el caso de niños sordos. Pensamos que las sesiones de logopedia son muy pocas comparadas con las 24 horas del día que el niño ya tiene un abordaje naturalista y ya tiene un entorno que le está favoreciendo adquirir y aprender espontáneamente estructuras del lenguaje. Pensamos que estas horas de logopedia hay que dedicarlas precisamente a estructurar este lenguaje, no solamente a nivel oral, sino a nivel de estructuras cognitivas que son las que van a permitir que este lenguaje se desarrolle. Por tanto, proponemos utilizar las sesiones de logopedia para hacer un abordaje sistemático que no implica absolutamente, en ningún caso, trabajar a partir de la lengua escrita, ni enseñar gramática, esto ya lo hará la escuela en su momento, ni aburrir al niño, ni utilizar métodos cerrados y planificados momento a momento. En absoluto nada de todo esto. Lo que sí implica es atender prioritariamente a los aspectos más estructurados del lenguaje, lo que serían las normas gramaticales, los aspectos morfosintácticos, las conjunciones, que permiten crear los conceptos lingüísticos elementales. Y cuando hablamos de conceptos lingüísticos elementales, hablamos de estructuras cognitivas que permitan luego utilizar las formas lingüísticas concretas. Esto implica organizar las clases en actividades muy estructuradas y muy secuenciadas que tengan un objetivo concreto y, por tanto, en función de este objetivo, un contenido, unos procedimientos, un contexto y unos materiales pensados para cada una de estas estructuras lingüísticas concretas. Bueno, pues esto es lo que ofrecemos con Espiral, ¿no? Aunque también habrá que tener en cuenta en las sesiones de logopedia que hay que trabajar todo lo que son las formas modales, los clichés, las gestales lingüísticas, todas estas estructuras comunicativas que tienen mucho valor comunicativo y social, pero que no tienen una forma absolutamente estructurada a nivel gramatical. Es decir, en la sesión de logopedia hay que trabajar los dos aspectos, ¿vale? Espiral Morfosintaxis está centrado básicamente en lo que es trabajar las estructuras gramaticales y morfosintácticas. Está pensado para trabajar en las sesiones de logopedia individualmente o en pequeño grupo, aunque la verdad es que con pizarras o con cañones y tal se puede trabajar con grupos un poco más.
Todo el material manipulativo veréis que es muy pequeñito y está pensado para trabajar en una mesa pequeña para que el niño y el logopeda puedan montar allí multitud de situaciones comunicativas con muy poca infraestructura, digamos, ¿eh? Pero bueno, haciendo pequeñas modificaciones se podría usar también en gran grupo. Una cosa que me gusta siempre comentar es que dentro de todo el trabajo logopédico, Espiral Morfosintaxis ocupa un trocito muy pequeño. Hay todo un montón de actividades que serían estas comunicativas, que serían las que no corresponden a cosas tan estructuradas, que sería un bloque, y luego habría todo otro bloque, que sería lo que centraría la mayor parte del trabajo logopédico, que son las actividades más sistemáticas. Y dentro de las actividades más sistemáticas habría léxico, semántica, pragmática, audición, fonética, comprensión lectora y morfosintaxis. Bueno, pues Espiral Morfosintaxis está simplemente en esta área, ¿eh? Por tanto, es un trocito dentro de toda la globalidad del abordaje del niño sordo. Y hay que verlo como lo que es, como una pequeña parte, porque tendremos que ir haciendo constantemente conexiones con todas las demás áreas. Aunque en las actividades está pensado de manera que haya mucho contenido pragmático, haya mucha comprensión lectora, pero hay que ir teniendo en cuenta que es solamente una parte, ¿no? Este material ofrece muchas posibilidades y ofrece contempla muchos aspectos, pero no es un material ni exhaustivo ni cerrado. De alguna manera es como una base que el logopeda puede contar para partir a partir de ella, pero que de alguna manera va a tener siempre que ir ampliando, modificando, readaptando en cada momento en función de cada uno de sus alumnos, y de cada momento en la evolución de estos alumnos. De alguna manera es un material que está vivo, que siempre hay que ir como ampliando y modificando y que de alguna manera el espiral que utilizo yo en mi clase ya no es el espiral que se cerró un día en la edición, es decir, sigue creciendo y esto un poco pienso que de alguna manera hay como que incorporarlo, ¿no? Ofrece muchas posibilidades y cada uno tenemos que ir tomando y modificando en cada momento lo que realmente nos pueda ser útil para nuestros alumnos. Bueno, decíamos un poco la estructura de espiral, ¿no? Está formado por unas actividades que tienen unos objetivos concretos. Bueno, hay diferentes tipos de actividades que son con objetos, serían las actividades de introducción al aspecto lingüístico, a cada uno de los aspectos lingüísticos, que serían con el cuerpo del niño, con lo que hay en la clase, con los juguetes que tenemos, partiendo siempre de lo más cercano, de lo que yo puedo tocar, de lo que es parte de mi vida. Luego hay unas actividades manipulativas que se proponen, con un material que se puede recortar y con el que se pueden construir un montón de situaciones. Las mismas actividades se pueden hacer a nivel multimedia. Y luego hay unas actividades escritas. ¿Por qué ofrecemos actividades manipulativas y multimedia con el mismo material? Bueno, un poco por lo que comentábamos, ¿no? De la necesidad de adaptarlo a cada uno de nuestros alumnos. Las actividades multimedia son mucho más motivadoras, son mucho más lúdicas, pero están cerradas. Son de una manera concreta y se puede jugar de aquella manera. Las actividades manipulativas permiten que con el mismo material, la misma actividad, la podamos hacer de un montón de maneras distintas en función de las características de cada uno de nuestros alumnos. Todas estas actividades, cada una de estas actividades parte de un objetivo lingüístico concreto. ¿Qué quiero trabajar? Quiero trabajar la conjunción causal ¿por qué? Bueno, pues ¿qué objetivo tengo? Tengo que saber que el por qué implica que siempre ha pasado algo antes que condiciona lo que está pasando ahora. Bueno, pues parten de esta reflexión, de cuál es el objetivo lingüístico, qué es el agujero que yo quiero crear en el cerebro del niño para que esa forma lingüística tenga sentido. En función de este objetivo, tienen un contenido concreto. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿De qué manera? Con un procedimiento de trabajo y en un contexto comunicativo. Pienso que esto es importante porque cualquier acto de lenguaje es siempre un acto de comunicación y se produce en un contexto concreto, con una finalidad concreta, con la intención de transmitir una información concreta o de conseguir un resultado concreto. En Espiral veréis que esto está cuidado y de alguna manera en cada momento hay un contexto en el que esta comunicación o esta frase o esto que pretendemos que el niño diga tiene una finalidad comunicativa que él puede generalizar a su vida cotidiana y por tanto con un material concreto. Esto es un poco la génesis de cada una de las actividades. Veamos ahora cómo está organizado Espiral Morfosintaxis. Está organizado en dos grandes bloques. El primero sería la etapa de inicio del lenguaje estructurado, que sería el nivel de lenguaje básico, necesario y suficiente para hablar del aquí y el ahora. Es decir, el que me permite solventar todas y cada una de mis necesidades vitales concretas. Poder expresar lo que quiero, lo que necesito, lo que me gusta, lo que quiero hacer, lo que haré después o lo que ya he hecho.
¿vale? Pero a un nivel de frase simple y de aquí y ahora. No hay, digamos, como un lenguaje, como un metalenguaje, no hay un lenguaje para hablar de ideas, sino simplemente para hablar de hechos. Este nivel sería el que tenemos la mayor parte de la gente cuando hablamos inglés, ¿eh? El nivel este que, bueno, nivel inglés a nivel de usuario, bueno, pues sería castellano a nivel de usuario. Este nivel que nos permite desenvolvernos en la vida cotidiana y difícilmente tener un éxito escolar, ¿eh? Estamos hablando de un nivel muy, muy básico. El siguiente nivel sería la fase de consolidación del lenguaje estructurado. En este momento ya lo que estamos haciendo es aprender a decir las cosas de una manera más precisa, aprender a decir las cosas de una manera más eficaz, hablar de deseos, de opiniones, de lo que no está presente aquí y ahora. Que, de alguna manera, ¿qué garantiza este nivel? Bueno, este nivel es el nivel de lenguaje que tenemos todos, los hablantes de una lengua, los nativos, y resulta indispensable y fundamental para poder tener un buen acceso al currículo escolar, ¿vale? Porque en la clase se utiliza este nivel de lenguaje y una buena comprensión lectoescrita. El primer nivel, el nivel de inicio, permitiría poderme comunicar y el nivel de consolidación permite comunicarme de una manera eficaz, académica y funcional, bueno, pues a nivel de todo, ¿no? De lectoescritura y de todo. Por tanto, Espiral se ofrece en estos dos bloques y cada uno de estos bloques está orientado evidentemente a un tipo diferente de alumnos, a un nivel diferente de alumnos. Cada uno de estos bloques tiene una guía didáctica para el bloque, un material manipulativo, un material multimedia y unos cuadernos de actividades. Vamos a hacer una pasada muy rápida. La guía didáctica tiene, bueno, pues por una parte la filosofía del proyecto, un poco la base esta verbotonal, la concepción que tenemos del lenguaje, bueno, un poco todo esto. Unas consideraciones didácticas sobre la utilización del material y también sobre lo que es el trabajo morfosintáctico. Pienso que uno de los problemas, y unas referencias a las características gramaticales de los 6 bloques. Uno de los problemas que tenemos los logopedas cuando vamos a abordar el trabajo morfosintáctico es que encontramos muchos libros en los que hay una explicación muy profunda, muy científica, muy académica sobre cada uno de los aspectos de la morfosintaxis. Pero la mayor parte de las veces nos cuesta poder traspasar esto a la realidad concreta del aula, ¿no? A las necesidades concretas de nuestros alumnos, a cómo trabajo yo estas conjunciones que tal como las explican los libros son tan complejas, con mi niño de 5 años que lo que tiene que aprender es a expresar finalidades o deseos o causas. Bueno, pues lo que hemos intentado en esta parte de la guía es hacer como una reinterpretación con ojos de logopeda de todos estos aspectos. Por tanto, está muy simplificado, pero está muy mirado de cara a la práctica. Luego, en cada uno de los bloques encontramos, bueno, lo vamos a ir viendo luego, un poco las características de cada aspecto y unas orientaciones sobre cómo trabajarlo. Como vamos a ver un ejemplo, lo dejamos y lo vemos allí. El material manipulativo y el material multimedia, bueno, pues también vamos a verlo. El material manipulativo es un material que el logopeda tiene que recortar y que luego puede utilizar creando un montón de situaciones. Como veis, hemos dado mucha importancia a los contextos, a la situación en la que se producen las cosas. Bueno, esta, por ejemplo, es un niño que llega de excursión y que tiene que separar la ropa limpia de la ropa sucia, ¿no? O sea, siempre hay un contexto en el que la situación, de alguna manera, tiene sentido, en el que la forma lingüística que estamos trabajando tiene una funcionalidad práctica. Y el material multimedia permite hacer los mismos juegos pues, de una manera mucho más lúdica, lo vamos a ver ahora mismo. Y luego hay unos cuadernos de actividades, 6 para el primer bloque, otros 6 para el segundo bloque, en el que se vuelven a trabajar todos y cada uno de los aspectos que se han trabajado, pero esta vez con un soporte escrito. Los del primer bloque, como veis, tienen muy poca letra, hay muy poca letra, bueno, además está hecha con letra cursiva, está pensando en unos niños con un nivel más bajo, y la verdad es que estos cuadernos se pueden hacer también a nivel oral, es decir, es un trabajo complementario en el que prácticamente podemos hacer todas las actividades a nivel oral, no así con los del segundo bloque, en los que ya lo que buscamos es una mejor comprensión lectora. Vamos a ver un poco cómo funciona Espiral Multimedia y para ello vamos a hacerlo con un aspecto concreto. Vamos a ver las actividades y los materiales para un aspecto concreto. En concreto vamos a mirar los pronombres reflexivos para las 3 personas del singular. Bueno, ¿por qué este aspecto? Pues porque teníamos que escoger alguno. Vemos aquí las etapas en las que está organizado Espiral Morfosintaxis, las 7 etapas, las 4 primeras de la etapa de inicio, las 3 últimas de la etapa de consolidación, y vemos que los pronombres reflexivos estarían ubicados en el inicio del lenguaje estructurado. Hablamos del aquí, del ahora, de las cosas muy concretas, ¿eh? En cada uno de estos bloques hay 6 aspectos
que serían empezaríamos por la primera, que serían morfemas dependientes y determinantes, conjugación verbal, partículas interrogativas, preposiciones, pronombres y conjunciones. Bueno, pues los pronombres reflexivos evidentemente estarán en el bloque de pronombres y serán los primeros pronombres que trabajaremos en este nivel. Bueno, vemos aquí en la evolución de todos los pronombres que antes habríamos trabajado los pronombres personales y los posesivos, por tanto no serían los primeros pronombres con los que nos enfrentaríamos. Entonces, en el trabajo de lengua, una cosa que es fundamental es que nos importa más los procesos, es decir, lo que pasa en el cerebro del niño, lo que el niño está pensando, lo que estamos modificando en su estructura mental, que lo que el niño dice. Es decir, cuando estamos trabajando morfosintaxis, cuando estamos trabajando aspectos lingüísticos, lo que nos importa no es tanto que el niño diga una forma lingüística concreta, sino que entienda y sea capaz de utilizar de una manera funcional y creativa esta forma lingüística. Por tanto, hay que ayudarle a hacer las 4 etapas por las que pasa todo aprendizaje, que son percibir, comprender, asimilar y utilizar. Recordemos que percibir es la primera etapa. Si yo no percibo que existe una determinada forma lingüística, evidentemente no la voy a utilizar. ¿Qué pasa con los niños sordos? Que normalmente todo lo que son pronombres, preposiciones, partículas átonas, que son partículas que en sí no significan nada, significan algo en función del contexto y que además generalmente son no marcadas a nivel tónico, son partículas que generalmente son átonas. Bueno, ¿qué pasa con todas estas partículas que generalmente no las oyen? ¿Cómo sabemos que no las oyen? Porque no las están utilizando. Si ya las estuvieran utilizando, no haría falta que hiciéramos un trabajo sistemático. Si no las están utilizando, es porque no las están percibiendo. Por tanto, la primera necesidad, si queremos que realmente integren esta forma lingüística, es llevarles a que puedan llegar a percibirla. Entonces, tendremos que planificar actividades que hagan explícita la existencia de esta forma lingüística, que les obliguen a percibirla. Y en el momento en que la hayan percibido, empezarán a oírla. Cuando la gente del entorno la utilice, esto les realimentará el aprendizaje que hayan hecho y además podrán empezar a producirla. Este sería el primer aspecto. La siguiente fase sería la comprensión. Comprensión significa, entiendo qué significa esta palabra. ¿Cómo voy a entenderlo? Bueno, evidentemente no lo va a entender si no hacemos un trabajo sistemático. Este trabajo sistemático lleva a ver cómo funciona esta forma sistemática, esta forma lingüística en cada una de las situaciones, qué irregularidades hay, qué formas tiene. Bueno, esta sería la siguiente etapa en el aprendizaje, ¿vale? Crear el espacio mental y además crear en el niño la necesidad de emplearlo, hacerle ver que si no usa esta forma está teniendo que hacer un montón de circunloquios para decir lo que quiere decir. La siguiente etapa del aprendizaje sería asimilar el contenido de los mensajes, memorizarlo y perfeccionarlo. Es decir, ya he comprendido cómo funciona, ya lo he percibido, ahora tengo que practicarlo en un montón de situaciones para que realmente esto se llegue a interiorizar, cuanto más variadas y cuanto más distintas mejor, porque esto llevará a la posibilidad de utilizar, es decir, de generalizar en el habla espontánea esto. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto con los fonemas, con los pronombres reflexivos, perdón. Vamos a intentar primero que el niño perciba para que detecte la existencia de los pronombres reflexivos que no sabía que existían y por tanto no usaba. Que comprenda para qué sirven, para crear la necesidad de utilizarlos. Vamos a darle un montón de situaciones para que pueda utilizarlos de la forma adecuada. Y vamos a buscar al final una serie de actividades que nos garanticen que esto ha llegado al nivel de la generalización y que ya tiene un uso funcional. Vamos a ver cómo está organizado el material de Espiral en este aspecto. Vemos primero que hay una guía didáctica, lo que os decíamos, para el logopeda, en la que se parte de los prerequisitos. Hay una explicitación de qué es necesario que el niño sepa antes de que nos pongamos a trabajar los pronombres reflexivos. Por ejemplo, es necesario que el niño conozca los pronombres personales, la diferencia entre yo, tú y él, porque si no, no va a tener sentido que diga yo, me, tú, te. Es decir, yo, me significa yo a mí, porque diferencio el yo como referencia a mí mismo. Tú, te, eres tú porque es la persona que está delante mío. Tiene que haber un dominio de estos pronombres para poder trabajar los reflexivos, ¿no? Hace un poco una reflexión de qué prerequisitos hay que tener. Luego hace otra reflexión de los aspectos fundamentales a tener en cuenta. ¿Qué pasa con los reflexivos? Los reflexivos, de alguna manera, son una forma diferente de expresar una oración
una oración de objeto directo en la que el objeto directo o el sujeto de la acción es el mismo que el que la hace, ¿vale? Yo puedo decir yo lavo a Idoia o yo lavo a mí, pero resulta que, y sería igualmente funcional a nivel comunicativo, estoy diciendo lo mismo, pero hay una forma lingüística, bueno, pues que todo el mundo utiliza, en la que es yo me lavo, ¿eh? En este caso el complemento directo se pasa al lado del sujeto y se junta todo en una forma lingüística distinta. Bueno, pues esto es lo que tenemos que saber antes de abordar el trabajo con el niño. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque si sabemos qué agujero mental queremos crear en el niño, le daremos un giro especial a las actividades. Pienso que es importante, antes de trabajar con cualquier actividad de espiral, leerse la guía, aunque sea un rollo, porque si no, es como si jugáramos a un juego de marcianitos, ¿no? Estamos haciendo las actividades y no sabemos qué estamos pretendiendo que pase en el cerebro del niño. Otra dificultad específica de los pronombres reflexivos, que cambia la forma en función del hablante. Es decir, si hablo yo digo yo me lavo, pero si me lo estás diciendo tú, me dices tú te lavas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una dificultad añadida. Entonces, esta sería la parte de la guía, la parte teórica en la que damos las orientaciones, un poco de en qué nos tenemos que fijar, y luego hay una sugerencia de actividades, lo que decíamos, primero con objetos reales, actividades vivenciales que podemos hacer con las cosas cotidianas que hay en el entorno del niño, antes de empezar a utilizar los materiales específicos de espiral. Bueno, pues podemos jugar con una muñeca y con las cosas del neceser y jugar a lavar a la muñeca. Yo lavo la cara a la muñeca, yo lavo a la muñeca, pero luego lavarme a mí. El niño dirá, yo lavo a Pepe, si se llama Pepe. Entonces vamos a jugar a cambiar la forma y a decir, yo me lavo, con doble gesto, yo me. Con lo que estoy empezando a ayudar al niño también a que perciba que ahí hay algo entre el yo y lavo. Yo me lavo, ¿no? Bueno, podemos hacer un montón de juegos, aquí hay sugerencias para hacer todo esto. Luego ya tendríamos las actividades manipulativas y multimedia. Igual lo mismo, lo que hemos comentado antes, las cuatro etapas del aprendizaje. Las actividades de espiral están organizadas también para dar respuesta a estas necesidades. La primera actividad sería una actividad de percepción, darnos cuenta de que existe el pronombre. Para esto tenemos unas actividades en las que diferenciamos cuando la acción la hacemos sobre nosotros mismos o sobre otro. En este caso, por ejemplo, tenemos un niño que está diciendo yo me corto y un niño que dice yo corto. Entonces aquí van saliendo diferentes cosas, por ejemplo las uñas, y escogemos yo me corto las uñas. El celo no está en mi cuerpo, no lo hago sobre mí, por tanto yo corto el celo. La lana, yo corto la lana. Un papel, yo corto un papel. Un regalo, yo corto un regalo. Si nos equivocamos, bueno, nos da una señal de error. O yo me corto el pelo. Lo mismo con pintar o lo mismo con lavarse. Por tanto, son acciones que podemos hacer o sobre nosotros mismos o sobre un objeto. Y empezamos a ayudar al niño a diferenciar cuando uso yo me de cuando uso yo hago una acción. Cuando hago la acción simplemente uso yo. Cuando hay un objeto directo externo uso yo. Yo lavo, por ejemplo, cuando me lavo a mí mismo uso yo me lavo. Entonces, en este caso estamos trabajando esto, que el niño comprenda cuando usamos cada una de las cosas. Siguiente etapa sería la etapa de asimilación. El niño ya suponemos que ha comprendido, haciéndolo las veces que haga falta, estas actividades manipulativas, multimedia, de todas las maneras posibles. El niño ya ha comprendido esto y lo que tiene que hacer es automatizarlo, asimilarlo y convertirlo en algo que salga de una manera espontánea. En este momento, además, vamos a añadir una nueva dificultad, y es que cuando me lavo a mí mismo es yo me, pero cuando tú te lavas no es tú me lavas, sino es tú te lavas. Y cuando él se lava es él se lava. Entonces, además de la dificultad de si hago la acción sobre mí mismo o la hago sobre un objeto, hay la dificultad de quién es la persona que hace la acción y lo cerca o lo lejos que está de mí, ¿vale? Como el niño ya ha trabajado los pronombres posesivos, hemos dicho que los reflexivos vienen después de los posesivos, de alguna manera ya tiene una idea de que las cosas cambian en función de la persona de la que hablemos y que la distancia de la que está la persona, o si está presente o ausente en la situación en la que hablamos, también va a influir. Pero en este caso tenemos también una serie de actividades que nos van a permitir hacer este trabajo. En este caso podemos poner el mismo objeto sobre las tres personas, identificarlas como yo, tú y él, y bueno, pues ir trabajando la forma lingüística. Yo me lavo, tú te lavas, él se lava. O bien podemos escoger poner objetos diferentes, con lo que la cosa se complica un poco más. Bueno, esta sería una de las actividades que podemos utilizar en la fase de asimilación. Y esta sería otra de las que podemos utilizar en este momento. En este caso se trata de vestir a los niños. Yo me pongo los pantalones,
tú te pones unos pantalones amarillos, él se pone unos pantalones verdes y seguimos vistiendo a los niños diciendo yo me, tú te, él se. O una última actividad que también sería para esta etapa, en la que en función de la ventana que abramos, bueno, decimos yo me pinto, o tú te pintas, o ella se pinta. También podemos complicar más las cosas en este momento, si el nivel de niño lo permite, y ver qué pasa cuando habla cada uno de los dos personajes. Aquí es yo me pinto y no hay más, pero aquí es tú te pintas, mientras que la niña que se está pintando diría yo me pinto. Ella se pinta, pero ella también diría yo me pinto. Bueno, en este momento lo que estamos intentando es trabajar con el niño actividades que le permitan asimilar esta forma lingüística. Una vez asimilado, una vez el niño ya la entiende, ya la percibe, ya la oye cuando los demás la utilizan y ya ha aprendido a usarla en las situaciones concretas, lo que tenemos que conseguir es que lo utilice de forma espontánea en situaciones no preparadas, en contextos más abiertos, en situaciones cotidianas. Entonces, para ello tenemos, por una parte, los cuadernos que nos van a permitir como consolidar todo esto mucho más y además permitirán que comprendamos esta forma lingüística cuando la encontremos escrita, cosa fundamental para conseguir una buena comprensión lectora. Y luego tenemos las actividades de generalización, que, bueno, que aquí hay unas propuestas, pero que cada logopeda, precisamente por lo que decíamos de que está abierto, pues va a crear actividades nuevas en las que con el juego de médicos o con el juego de maquillaje o con el juego de lo que sea vamos a jugar a hacer cosas y explicar qué es lo que está pasando. Es importante que recordemos que no va a estar realmente generalizado hasta que el niño lo utilice realmente en situaciones comunicativas, en situaciones cotidianas. Por tanto, tenemos que estar al tanto de qué está pasando con los aprendizajes que hemos provocado en la sesión de logopedia en la vida cotidiana, si ya se están utilizando o no, y en el momento en que ya se estén utilizando en la vida cotidiana es el momento en que ya no tenemos que seguir haciendo actividades sistemáticas. Vemos, una vez más, que en los cuadernos hay lo mismo, ¿vale? Básicamente hay actividades de comprensión, porque las actividades de percepción van a ser orales, las actividades de asimilación también van a ser básicamente orales, y lo que intentamos es que el niño comprenda perfectamente y automatice el uso. Bueno, aquí tenemos algunas en las que tenemos que diferenciar, por ejemplo, yo me lavo, ¿qué me lavo? Me lavo los pies, me lavo el pelo, me lavo las manos, pero yo lavo los platos, yo lavo la chaqueta, yo lavo al perro, o yo me pinto, o yo pinto, bueno. Otras actividades en las que tenemos que poner el complemento, por ejemplo, yo pinto, ¿qué puedo pintar? Si estoy pintando es algo que no está encima mío, pero yo me pinto, o yo me pongo, o yo me miro en el espejo, o yo me curo una herida. ¿Vale? Aquí hay otras actividades en las que hay que asociar la frase con el dibujo. Como vemos, cada vez vamos entrando más en el tema de la comprensión lectora, ¿vale? Y las de asimilación, en las que ya incluimos las tres personas. En las primeras son solamente la primera persona porque estamos consolidando la idea del reflexivo, y aquí ya estamos usando todas las formas. Bueno, pues si yo me curo, seré yo, si te curas, serás tú, si se peina, pues será él, y aquí tenemos diferentes dibujos que también hay que asociar. Bueno, seguimos con más actividades para ir asimilando. Como veis en los cuadernos hay un montón de actividades que consolidan todo esto. Bueno, creo que con esto hemos hecho un paseo muy rápido por Espiral, habéis podido conocer un poco, sobre todo la filosofía. Yo pienso que lo que más me interesaba es que entendieseis toda la filosofía que hay detrás de estas actividades y un poco entender la necesidad de utilizar la guía, de utilizar las actividades sabiendo en cada momento qué es lo que pretendemos con esa actividad, para jugarla de una manera que tenga sentido y que realmente esté construyendo el lenguaje interior en el niño. Por mi parte, nada más, agradeceros que hayáis estado atentos este rato y ofreceros la posibilidad de contactar conmigo para cualquier consulta, duda, comentario, opinión que queráis compartir conmigo. El correo, que es el que veis en pantalla, y luego la página web de Onda Educa, donde podéis descargaros demos, otros vídeos que explican cómo funciona el material. Bueno, hay un montón de información que os puede ser útil para ver más cómo funciona y para poder ver otros ejemplos de otros aspectos, cualquier cosa que podáis necesitar. Y no dudéis en contactar conmigo para cualquier cosa que os convenga. Damos un paseo por el multimedia para que veáis un poco cómo funciona. Bueno, es muy sencillo, hay una página de inicio, aquí hay la posibilidad de imprimir las láminas, veis, bueno, ahora está cargándolas, todas las láminas pueden imprimirse, de manera que podemos darle al niño el mismo material que hemos trabajado pues para que juegue en casa, para que haga las mismas actividades con sus padres como una actividad de repaso, o para reponer el material manipulativo si por el uso se nos ha estropeado, siempre podemos volver a imprimir las láminas. Luego aquí hay la posibilidad de introducir los datos del centro de cara a que cuando hagamos un vaciado de lo que hemos ido
del registro que hemos ido haciendo de manera continuada con el niño, pues también nos aparezcan todos los datos que queramos del centro. Hay la posibilidad de importar y exportar todo lo que guardemos como seguimiento del niño y, bueno, y luego una ayuda y bueno, vamos a ver la sesión de trabajo. Vemos la sesión de trabajo, bueno, primero escogemos al profesor, luego escogemos el alumno, podemos cambiar la fecha cada vez que queramos y entramos en el módulo de actividades y registro. Como veis, aquí están superpuestos espiral morfosintaxis 1 y espiral morfosintaxis 2, que es lo que pasa cuando tenemos los dos materiales simultáneamente. Para cada uno de estos aspectos tenemos, bueno, vamos a verlo, en morfema, tenemos las seis categorías básicas. Veis que en la primera etapa, palabra, frase, morfema simple, no hay ni preposiciones, ni pronombres, ni conjunciones. Evidentemente, porque estamos en el nivel de palabra-frase, el niño está construyendo frases de dos elementos y por tanto no hay, bueno, pues pronombres, conjunciones ni preposiciones. Veis que en los niveles intermedios hay las 6 categorías y en cada una de estas categorías hay un montón de actividades. Podemos escoger la actividad que nos interese en cada momento, abrirla y acceder a las actividades que nos parezcan oportunas. En este caso tenemos una del gerundio. Bueno, vemos el niño anda un momento, dura poco y ahora el niño está andando durante muchísimo tiempo. Bueno, esto nos permite pues, trabajar la diferencia entre el presente de duración y el gerundio como presente de duración. En cualquier momento podemos marcar la actividad que ya hemos hecho y esto nos quedará reflejado en la ficha del alumno. Asimismo, en cualquier momento podemos acceder a la espiral de registro, marcar que hoy hemos trabajado, por ejemplo, en la morfología verbal, el gerundio, hemos empezado a hacer gerundio, hemos trabajado la actividad 130 y podemos introducir un comentario que nos parezca oportuno sobre lo que hemos hecho con el niño. Esto nos quedaría pintado y siempre que accedamos tendremos el registro de lo que ya hemos hecho con el niño. Podemos acceder, por tanto, a los 5 bloques, preposiciones, por ejemplo, la preposición entre. Veis aquí que en el caso de las preposiciones trabajamos la preposición en todas sus acepciones. Tenemos una acepción que sería la acepción espacial. Bueno, accedemos al juego y el juego nos dice dónde tenemos que colocar cada uno de los objetos. En este caso tenemos que colocar la lámpara entre la lámpara y el jarrón. En este momento estamos trabajando la acepción espacial de la preposición entre. O ponemos los zapatos entre la puerta y el colgador. Bueno, pues ponemos los zapatos entre la puerta y el colgador. Esta sería una de las actividades para la preposición entre. Aquí tenemos otra actividad que sería una actividad en la que tenemos que escoger entre todas las frutas. La que yo prefiero es la manzana. Luego escogería el niño y diría, entre todas las frutas, la que yo prefiero es la fresa. Y luego podríamos hablar de los monstruos y entre todos los monstruos, el que más miedo me da es el monstruo. O el que más miedo me da es Hulk. Bueno, escogeríamos, por lo tanto estamos trabajando otra de las acepciones de la preposición. Y la última, bueno, otra vez una acepción espacial. ¿Qué hay entre los ojos? Bueno, pues entre los ojos hay una nariz. El niño contestaría y luego verificaríamos si ha acertado. ¿Qué puede haber entre las ventanas? Bueno, pues entre las ventanas puede haber una puerta, por ejemplo. Y la última acepción que tendríamos disponible sería el entre en el sentido de colaboración. Hemos hecho algo entre los dos. Entre los dos han construido un castillo. Entre todos han edificado una casa. Entre las dos hemos hecho un pastel. Entre todos hemos pintado un mural. Es decir, siempre intentamos que las actividades respondan a una estructura cognitiva que nos interesa. En este caso es trabajar la preposición. Empezaremos obviamente por las actividades espaciales, que son las más sencillas, y esto lo encontraremos comentado en la guía, y luego iremos haciendo, cuando el niño ya utilice la forma entre para hablar de cuestiones espaciales, empezaremos a introducir otros significados. En cualquier momento podemos acceder a una ayuda, en este caso a la ayuda general, que nos explica cómo funciona el programa, o desde cualquiera de las actividades a una ayuda que nos explica en cada momento la descripción de la actividad, la dinámica y el objetivo. Esto es lo más importante, porque nos está dando la pista de dónde tenemos que poner la atención del niño, qué es lo que queremos que el niño aprenda con esta actividad. Además, en cualquier momento podemos acceder a la actividad anterior, a la actividad posterior, que en este caso corresponde a otra preposición, hemos saltado a otra actividad, hemos saltado a contra, y también podemos en cualquier momento activar un marcador de tiempo que nos permitiría decidir que esta actividad la tenemos que solucionar en 60 segundos, por ejemplo, entonces tenemos que ir muy rápido y tenemos que ir contestando muy deprisa,
Bueno, en cualquier momento podemos escoger esto si nos interesa por la dinámica, o bien poner un marcador que en esta actividad, bueno, en esta actividad también podría tener sentido, en el que podemos poner el nombre del profesor o el nombre del alumno, que si no hubiésemos puesto profesor demo ya nos saldría por defecto donde hemos escogido el nombre del profesor y el alumno, y ir marcando los aciertos de cada uno. Yo he acertado que puede haber entre las estrellas, vale, pues me marco otro punto. En cualquier momento esto lo podemos apartar o abrir o cerrar. Bueno, son las opciones que nos permite el programa. En cualquier momento también, si estamos cambiando de alumno, podemos volver a seleccionar al alumno y volver a empezar la sesión. Y bueno, y estas son las posibilidades un poco que nos ofrece el programa. Veis que es muy intuitivo, muy sencillo y bueno, muy fácil de utilizar.